Vamos a la palabra. Ok. Estamos en la serie Una vida apasionante. Miren, C.S. Lewis, el agnóstico que se volvió cristiano, escribió esta frase: si usted está buscando una religión que le permita estar cómodo, sin duda no le aconsejo el cristianismo. Si usted está buscando una religión que le permita estar cómodo, sin duda no le aconsejo el cristianismo. Es decir que en este día voy a hablarle a personas que se van a incomodar, pero que aman esa incomodidad, porque saben que esa incomodidad es la que nos permite a nosotros llenarnos de Él para vivir para Él. Alguien dígame en este lugar. Saben, yo creo que en esta generación hemos confundido lo que es apasionante. Y lo digo con cierta tristeza, con cierta preocupación. Hemos confundido lo que es apasionante. Creemos que apasionante o que una vida apasionante es una vida llena de euforia y de adrenalina. Por eso tenemos un party generation, que si no experimenta algo que le provoque las emociones, que los vuelva locos. Por eso tenemos una generación afuera en las calles, no hablo dentro de las iglesias, pero una generación que tiene que experimentar con una nueva droga para sentir algo diferente cada vez. Por eso se cambian de cama en cama encontrando una nueva pasión. Por eso vemos jóvenes a toda velocidad en una moto como si quisieran matarse y no quieren morir. Solamente quieren probar hasta dónde les llega el coraje o la valentía. Por eso les vemos meterse en el mundo virtual de los juegos de video, queriendo ser el protagonista de ese videojuego que asesina, que hace cosas increíbles, que salta, que expone su vida al peligro, porque hemos entendido que pasión es euforia y es adrenalina. Y eso aún dentro de la iglesia se coló. Queremos experiencias demasiado nuevas cada día y demasiado emocionantes para sentir que Dios está aquí. Lo triste es que las cosas nuevas, las experiencias nuevas han intentado sustituir la experiencia que es diaria y que debería ser diaria y que debe ser vibrante con el Señor Jesucristo. Te pregunto, ¿quieres tener una vida cristiana apasionante? No se resume a nada que yo pueda hacer, no se resume a nada que yo pueda experimentar. Una vida cristiana apasionante se resume a una relación cercana y vibrante con el Hijo de Dios, Jesucristo. Por eso déjenme establecer esta verdad en este día. Nosotros sabremos que estamos viviendo una vida cristiana apasionante. ¿Cuándo? Te respondo. Cuando la voluntad de Dios nos deja sin aliento. Cuando el deseo de Dios nos deja sin aliento. Cuando los consejos del Señor nos apasionan cada vez más. ¿Tú sabes cuándo tú estás apasionado por el Señor? Cuando tú abres tu Biblia y ese salmo que lees en la mañana no es un texto que lees por costumbre, sino que te produce pasión y hace revolotear tu corazón. Un hombre sabe que está enamorado de su mujer cuando se despierta en la mañana y en vez de emitir un grito de terror, se llena de pasión por ella. De la misma manera nosotros deberíamos tener esa pasión por Cristo. Despertarnos en la mañana y que el primer pensamiento huele a Él. El primer pensamiento suba delante de Él y sea para decirle: Señor, gracias, porque hoy tengo la oportunidad de despertarme y volverte a decir gracias por la vida. Uno sabe que está apasionado por el Señor cuando toma riesgos por la obra de Dios y estos se convierten en prioridad. Corremos el peligro de en Occidente, en el mundo donde el cristianismo es permitido, corremos el peligro de ser mediocres espiritualmente. ¿Y sabes cuál es el peligro que tenemos nosotros? De pensar que mi vida cristiana es vibrante porque el domingo vengo y me congrego. Y saco la conclusión de que la mayoría no lo hace. Y si me involucro en un ministerio de la iglesia, wow, estoy casi al lado del apóstol Pedro. Pero no hemos entendido
que la pasión en la vida cristiana no está basada en eso. Tengo en mi corazón que el Señor me ha mostrado a través de su palabra y han llenado mi corazón con esta verdad, que hay dos impedimentos para vivir la vida apasionante. Por cierto, cuando yo hablo de una vida apasionante, Jesús la describió en Juan 10:10 de una manera diferente, con otra expresión, pero significa lo mismo. Él dijo primero, el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? Te pregunto, ¿quién es el ladrón? Sabemos que es Satanás, pero en el pasaje, el ladrón específicamente del cual está hablando Jesús, si lees tu Biblia y le pides entendimiento, directamente, indirectamente es el diablo. Pero ahí en Juan 10, el ladrón directamente es la religión. Y es la religión de obras que el pueblo de Israel había heredado, creyendo que se satisface a Dios haciendo cosas para Él. Y el Señor dice, ese ladrón tiene el poder de robarte el gozo, de matarte el alma y de destruirte la vida, porque nadie tiene pasión queriendo comprar el cielo con lo que hace. Pero Jesús dice en la parte final del versículo, mas yo he venido. ¿Para qué? Si alguien lo sabe de memoria, dilo conmigo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo digo una vez más. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Alguien que lo entienda junto conmigo puede darle un gloria a Dios y un aplauso al Señor Jesucristo. Él no dijo en mi doctrina, Él no dijo en mi credo, Él no dijo en lo que yo voy a enseñarle, Él dijo en mi persona. Por eso nosotros anunciamos una persona. Porque una relación con esta persona nos puede cambiar la vida. No hay romance que te pueda producir tanta pasión. No hay dinero en el bolsillo que te pueda dar tanta seguridad. No hay salud que te dé tanto vigor. Yo he visto gente enferma con más vigor que gente sana. He visto gente sin dinero con más gozo que gente con dinero. Y he visto gente sin novia o sin esposo o esposa más felices que los casados. Y digo, ¿cómo es posible que el que está roto financieramente, enfermo físicamente y soltero o pasmado, como decían en Cuba, tenga más fuerza, más vigor y más gozo que el otro? Porque le falta el dinero, la salud y la novia, pero tiene a Cristo y encontró en Él el todo de su vida. Y tú puedes ser que estés desafiando en tu mente diciendo, eso es una apología a la miseria. No, eventualmente el soltero se casará, eventualmente el que está en la ruina financiera será bendecido por el Señor y eventualmente el enfermo será sanado, sea aquí en la tierra o llevado al cielo, porque Dios cambia todas las cosas de una vez y para siempre. Pero ninguno de los que conoce a Cristo pone su atención en esas tres cosas o en todas las demás, pone su atención en Él, porque Él es el todo para nosotros. Aleluya, diga alguien en este lugar. Y hay dos enemigos de esta pasión en la vida cristiana. Voy a hablar de uno solo, tenía intención de hablar de los dos, pero voy a quedarme en uno solo, porque yo sé si que yo entro en los dos no nos vamos aquí más nunca. Pero estos son los dos estorbos de la pasión en la vida cristiana, anótenlos por favor. La percepción espiritual, la percepción y la prioridad. Lo voy a decir una vez más, la percepción, espiritualmente hablando, y la prioridad de nuestro corazón. Hoy nosotros vamos a hablar de percepción. Digan conmigo, percepción. Sí, porque el cerebro y el alma del ser humano tienen la capacidad de ver las cosas, de oír las cosas, muy distinto a como son en realidad. Por ejemplo, voy a hacer un ejercicio con ustedes y voy a decir una palabra y les voy a preguntar qué se imaginaron. Naranja. ¿Quién vio una fruta? Yo estaba mencionando un color. ¿Se dan cuenta que cada uno tuvo una percepción? Voy a usar otra expresión. Iglesia. ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Quién vio un edificio? Con toda honestidad. ¿Quién vio personas?
Ven que hay percepciones diferentes, pero todo está en lo que está en tu corazón. Tu percepción es la raíz que tienes en el corazón. Algunas son positivas y algunas son negativas. Naranja puede ser una fruta y puede ser un color, pero tú vas a ir primero a buscar aquello con lo que más te identificas. Yo busqué el color, me identifico más con lo visual. Algunos de ustedes buscan la fruta porque se identifican más con el paladar. Quiere decir que son más comelones que yo. Yo soy más abstracto y ustedes son más materiales. Ahora ese es tema para otro momento. Solamente quería hacer un ejercicio visual y un ejercicio para que ustedes vean el poder de la percepción. Ahora, seguramente conocen esta historia en los evangelios. La han leído. Son lectores ustedes del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y seguramente como buenos lectores del Nuevo Testamento están familiarizados con las historias de los evangelios. Se soltó una vaca, brother. Yo dije, recuperé la vaca que me mataron en Cuba. ya tú ves, ahora Swally me va a regañar en la casa. Sorry, mi amor. Les digo pedir disculpas y a ella y a Dios porque yo sé que mi humanidad me traiciona. Ok. Voy a volver. Ok. Conocen las historias del Evangelio, ¿verdad? Digan todo. Hay una historia que está en el Evangelio de Lucas que seguramente te vas a acordar. Te voy a decir el título, cómo los biblistas la subtitulan. La llaman La pesca milagrosa. ¿Conocen la historia? Denme la mano todos los que conocen la historia. No mientan, por favor, que el Señor los está mirando. Los que no conocen la historia, junto con la que conocen, se las voy a narrar para luego hacer énfasis en un versículo que voy a leer. Los discípulos que todavía no son discípulos. Los pescadores del grupo, 4 en realidad, Pedro y Andrés su hermano, y Juan y Jacobo su hermano, que eran colaboradores. Por cierto, un dato que a lo mejor quizás pasamos de vista muchas veces, esta no es la primera vez que Jesús se encuentra con ellos, según lo que voy a narrar a continuación. Y de hecho, si nosotros seguimos un poco la lectura bíblica, nos daremos cuenta de que Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, tenían un parentesco con Jesús. Porque Zebedeo o era hermano de José o era un tío político de Jesús. Así que estos muchachos eran cercanos. Pero ahora ellos tenían que conocer a su primo, su pariente, como el Mesías de Israel. Ahora, ellos como pescadores de profesión han intentado toda la noche pescar. ¿Recuerdas la historia? Y lo único que lograron fue un montón de redes vacías y la frustración de no pescar nada. No pescar significaba no comida en la mesa, no dinero en el bolsillo. Con toda honestidad, ¿cómo tú te sientes cuando tú no tienes para pagar tus cuentas? ¿Alguien ha estado en ese lugar? O al menos está llegando la fecha de pagar un bill y no tienes todo el dinero para pagarlo y dices, ¿qué hago? ¿Dejo de pagar esto para pagar esto o pago aquello y no pago esto? Y en ese dilema, cuando tú te encuentras o sencillamente no tienes ni dinero para pagar los dos o para pagar nada. Esa es la realidad de esta gente. El pescado significaba dinero, finanzas, provisión. Y ellos vienen en la mañana con su frustración, tiran los botes en la arena, limpian las redes para que no se les pudra, para volverlas a usar, porque aunque no pescaron bien este día, todavía tienen esperanza de que el día siguiente en la noche les vaya bien. Y viene Jesús, les pide la barca a Pedro, se sube en la barca, porque Jesús sabe que si él se para detrás de la barca y tiene detrás el viento del mar de Galilea, esto va a ser un micrófono natural que va a proyectar su voz. Y cuando él se para en la barca y tiene este efecto del viento detrás de él que proyecta su voz, la multitud que se agolpa sobre la arena junto con los pescadores frustrados comienza a escuchar un mensaje impresionante de parte del Señor. Finalmente Jesús le dice a Pedro, después de predicar, mira, métete un bote de nuevo mar adentro y vuelve a echar las redes. Y Pedro dice algo sorprendente porque Pedro es un hombre con un corazón lleno de fe. En eso nos supera a muchos de nosotros. Pedro no era un hombre lógico. Pedro no fue entrenado intelectualmente. Es más, si conoces un poquito la tradición judía, Pedro había terminado en el oficio de pescador porque en la escuela de la ley, la escuela farisea, donde los entrenaban, Pedro no había sido de los más aventajados. Y por eso no se había convertido en discípulo de ningún maestro de la teología farisea. Lo habían enviado a casa a aprender el oficio del Padre porque intelectualmente era lento. Intelectualmente no era el más sabio.
recapitulo o señalo el pasaje que leía Rolly en la mañana en la clase. Porque lo necio y lo pobre del mundo tomó Dios para avergonzar a los ricos y a los sabios. Dios tomó a un Pedro iletrado, con mala ortografía, con un vocabulario tosco que no era de los más llamativos en Israel, para convertirlo en alguien que marcaría la historia con el poder, no de él, sino del cielo, para transformar a su generación. Qué poderoso es Dios cuando usa nuestra limitada humanidad y la convierte en todo lo que la gloria de Dios necesita para revelarse. Alguien debiera decir amén, porque aquí estamos los Pedros en esta mañana. Y Pedro dice algo poderosísimo, porque Pedro le dice, mira, hemos pescado toda la noche, mas en tu palabra echaré la red. Y tira la red. Y Andrés y Pedro, con los ayudantes de ellos en el bote, no pueden con tantos peces, llaman a Jacobo y Juan. Los dos botes comienzan casi a hundirse de tanta peso, de tantos peces. Y miren lo que sucede, dice Lucas 5:8, que es donde yo quiero hoy poner mi atención. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús. Mira, tú estás acostumbrado en esta iglesia que cuando caemos de rodillas, lo próximo que decimos es ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y eso es lo que esperamos de alguien que ha visto un milagro. Pero él cae de rodillas delante de Jesús y le dice, Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre pecador. Yo interpreto que frente a un milagro de esa magnitud, la reacción natural sea, Jesús, no te vayas de mi lado. Porque siendo yo un fracasado pescador, tú con tu gracia y tu misericordia invadiste mi bote para darme por tu misericordia, por tu amor y por tu gracia, lo que yo no pude hacer en mi habilidad humana. Dígame si esa no debería ser una respuesta natural. Entonces, ¿de dónde sale esta respuesta de aléjate de mí, que soy un hombre pecador? El versículo 9, en la versión viviente, dice que Pedro junto con los otros, él habla en nombre del grupo y él habla en nombre propio, pero dice el texto en la traducción viviente que él estaba asombrado con lo sucedido. Pero la Reina Valera 60 usa una palabra que para mí es la más correcta. La palabra que usa la Reina Valera 60 es que él con ellos tuvo miedo de Jesús. Era más que asombro. Era miedo. Porque en ese momento, la conciencia natural de Pedro, el aparato emocional, el alma y el espíritu de Pedro se unieron en una sola verdad, según Pedro, y en un solo criterio. Pedro, eres un pecador terrible. Y ahí la película de su vida le pasó por delante. Pedro, amas el ser aplaudido y vives para pensar qué piensan los demás de ti. Pedro, eres violento, eres capaz de matar a una persona con tu propia espada. Pedro, eres un cobarde que cuando tengas la soga al cuello negarás a tu mejor amigo. No estoy diciendo nada ajeno a Pedro. Es lo que va a vivir en los próximos 3 años. Pero que ya está dentro de él, que su conciencia lo sabe muy bien. Y en ese momento el espíritu, el alma y la mente, el cuerpo de Pedro le gritan a viva voz, no aceptes que este hombre se quede contigo, porque Él es Dios, Él es santo, y tu pueblo te enseñó que cuando el santo se acerca a los pecadores, los mata. Es lo mismo que el profeta Isaías delante del trono de Dios. Cuando ve la gloria, el resplandor, la manifestación de Dios en su trono, él dice estas palabras, ¡ay de mí! Que soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo pecador. ¡Ay de mí! Que soy hombre muerto. Los biblistas y los estudiosos de la lengua hebrea dicen que ahí está diciendo, no es que yo solamente lo crea, sino que mi cuerpo estaba empezando a consumirse delante de la presencia de tanto esplendor y gloria de un Dios santo. Tenemos que preguntar en este día, ¿por qué esta reacción de Pedro?
Permíteme señalarte algunas cosas. En primer lugar, no fue una reacción aislada. No fue algo que pasó con él y que no tiene nada que ver con el resto. De hecho, dice el versículo que los demás también tuvieron miedo. Y cuando yo leo eso, yo digo, tengo que reconocer que yo en el bote hubiera experimentado el mismo miedo, hubiera tenido la misma conclusión y le hubiera invitado a Jesús a bajarse del bote y si es posible que se llevara los pescados para que no me recordara que él podía hacer milagros, que después me mataran a mí, porque cuando un pecador recibe un milagro del cielo, le está dando permiso a la gracia santa que lo destruya y lo mate cuando salga el pecado. Eso es lo que nosotros creemos. Es la tendencia natural que cuando estamos expuestos a un acto de la gracia de Dios, se nos despierta la conciencia y nos dice, tú no te la mereces. Dile a Cristo que se vaya de tu lado. Nosotros no entendemos a nivel del Espíritu lo que significa la gracia de Dios. Tal vez intelectualmente sí, pero en el Espíritu no. Yo les voy a preguntar a ustedes, ¿qué significa la palabra gracia? Los conocedores de la Biblia. ¿Gracia qué significa? Favor inmerecido. Aquí tenemos claro eso. Pero ahora, cuando tú pecaste y vienes a la iglesia y tenemos la mesa de la cena del Señor y te invitamos a participar de ella, tú dices, no puedo. Pecaste. Pero tú dices ahí, aunque te arrepentiste de corazón, que no puedes comer de esa mesa, porque esa mesa anuncia la muerte de Cristo y para el que come de ella, siendo un pecador, come juicio. Pero la Biblia no está diciendo eso. La Biblia está diciendo que el que come juicio es aquel que está muerto en sus pecados, el que ha nacido de nuevo, aunque pecó. Y yo no estoy haciendo una apología del pecado. Estoy diciendo que nosotros somos santos, somos hijos de Dios, que vivimos apartados, pero todavía eso quiere decir que en algún momento nuestra humanidad nos puede poner una traba, caemos en el suelo, y si nosotros en el Espíritu hemos entendido la gracia, lo primero que se va a despertar es una oración de arrepentimiento, y lo segundo va a ser una reconciliación del cielo con nosotros. Por lo tanto, la próxima vez que seamos expuestos a la gracia de Dios, correremos a ella, beberemos de la mesa, comeremos de la mesa, porque ya no es un acto de juicio para nosotros, sino un acto de restauración. Partiremos el pan creyendo que el Dios de la restauración nos ha puesto nuevamente en la rueda y está formando el barro a su medida una vez más. Alguien que lo cree, diga amén. Oro en el nombre del Señor Jesús que te sea revelado esto. Pedro reacciona así porque al ver que era un terrible pecador lleno de odio, de homicidio, de amor propio exagerado, de mentira, cree que ser objeto entonces ahora de la gracia de Dios le va a costar la vida después. Sabes, tú y yo a veces no queremos entrar a una relación muy cercana con el Señor porque nos conocemos demasiado. Y entonces tú dices, si yo me meto demasiado con el Señor, le voy a fallar mucho. Y entonces, en lugar de bendición, voy a ser maldecido. Ese es el poder de la percepción. El corazón perverso que realiza una percepción equivocada y un análisis incorrecto de la verdad, y en lugar de acercarnos a Él creyendo que es el único que puede arrancar esa maldad de nuestros corazones, nos metemos como Adán detrás del árbol para que no se vea nuestra desnudez. Y nos volvemos hipócritas religiosos. Miren, es muy fácil venir el domingo y gritar amén. Estamos tras el árbol. Es muy fácil levantar las manos y hacer parecer que estamos bien con Dios. Estamos detrás del árbol. Es muy fácil poner versículos bíblicos y compartir muchas cosas aparentemente cristianas en las redes sociales. Estamos detrás del árbol. Pero cuando Dios te dice, sal de la luz, sal a la luz y exponte tal cual eres y métete en una relación íntima conmigo donde yo sea expuesto y tú seas expuesto, tú no quieres, porque tú sabes que tú le vas a fallar al Señor, porque tú todavía tienes la percepción equivocada junto conmigo de que hay que ser casi santo para agradar a Dios. Y lo peor de todo es que esto dura años. ¿Tú estás entendiendo lo que yo estoy siendo claro o tengo que explicarlo mejor? Porque los cristianos caemos en un juego producto de la percepción que yo lo llamo bipolaridad espiritual. ¿A qué se refiere esto? El Señor mira a Pedro y le dice, Pedro, levántate del suelo o levántate de la barca, ponte sobre tus pies, porque ahora eres un pescador de peces.
pero yo te constituyo un pescador de hombres. Y Pedro, cuando llegó a la orilla, dice que dejando las redes, lo siguió. Y nosotros decimos, asunto resuelto. Pasaron 3 años y medio. Jesús los reúne alrededor de una mesa, porque las conversaciones más difíciles se tienen comiendo para que se puedan tragar bien. Y cuando Jesús los tiene así calmaditos y ellos están tranquilos, disfrutando del momento, les dice, herirán al pastor y las ovejas serán dispersas. Racatatán. Y el Señor comienza a revelarles que Él va a morir dentro de unos días. Y en medio de esta declaración, Pedro interrumpe a Jesús y le dice, Señor, si todos estos te traicionan, este que está aquí, si tiene que morir contigo y por ti, morirá. Y tú dices, aleluya, porque ya no es el del bote que quiere lejos a Jesús porque es un pecador. Ahora es el santo que es capaz de morir por Cristo. Pareciera, pero Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Porque en ese momento se está manifestando otra forma de la percepción espiritual incorrecta que se llama el orgullo espiritual. En la iglesia tenemos los dos casos. Y yo he estado en los dos extremos. Yo he estado en el extremo de estar deprimido en mis primeros años de la vida cristiana, dormir demasiado tiempo haciendo creerle a mis padres ignorantes de la situación que yo estaba cansado por levantarme temprano para la escuela, pero en el corazón yo estaba deprimido porque yo creía que jamás podría satisfacer a ese Dios que estaba a punto de llevarse a la iglesia en aquel momento, porque nos ponían películas de que Cristo viene como ladrón en la noche, el trueno distante, te vas a quedar. Y yo, para colmo que mi conciencia me estaba diciendo que era un pecador terrible, las películas también me mostraban a un pastor que se quedaba, a un líder de alabanza. Y yo decía, si esos son los pastores y los líderes de alabanza, esta cucaracha que acaba de llegar a la iglesia jamás podrá salvarse. Pero la culpa no era de los que hicieron la película, ni la culpa era de la iglesia, la culpa era de mi corazón. Pero luego fue liberado de eso por el acompañamiento de hermanos maduros en la fe que me enseñaron seguridad eterna y confianza en Dios. Y entonces llega un punto donde sin querer me creí Pedro, creyendo que jamás te fallaré, Señor. Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Y esto abre la puerta para que el Señor le diga, Pedro y todos ustedes muchachos, el diablo los pidió a todos ustedes para zarandearlos. Y yo le di permiso. Pero he orado por ustedes y he orado por ti, Pedro. He orado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Miren esta verdad. El Señor tiene que llevarnos a un estado de caída, de perder de sentirnos avergonzados, de perder toda nuestra credibilidad nosotros mismos, para luego darnos cuenta de que si estamos en esta relación eterna con Él, no fue ni porque lo provocamos ni lo quisimos inicialmente, ni porque la vamos a mantener a lo largo de la vida. Esto es un acto de la gracia de Dios que salió a buscarnos y quiso despertarnos a la fe y puso su espíritu en nosotros. Y si todavía hay aliento de vida en nosotros, nosotros le servimos a Él, le buscamos a Él y vivimos para Él. No porque haya en nosotros bondad, no porque haya en nosotros santidad propia o justicia propia, sino que nosotros tenemos que ser llevados al punto de entender, no que queremos a Cristo lejos porque somos pecadores, sino que lo necesitamos cerca porque somos pecadores. Dios le dio esta revelación clara al apóstol Pablo. Romanos capítulo 3, lo voy a leer. Son unos cuantos versículos, pero ustedes van a seguir mientras yo leo. Dice el apóstol Pablo, como dicen las Escrituras, prepárense para estas declaraciones. ¿Estamos listos a escucharlas? Como dicen las Escrituras, Pablo toma algo del Antiguo Testamento y lo trae a la revelación del Nuevo Testamento y dice, esto dicen las Escrituras, no hay un solo justo. Digan todos ustedes conmigo, no hay un solo justo. Ni siquiera uno.
Nadie es realmente sabio. Inteligentes un montón. Sabios, ninguno. Porque nadie busca a Dios. Es decir, que Él está diciendo, no hay justicia natural en nosotros, pero tampoco hay el deseo de buscar a Dios. Mira, si tú estás aquí hoy y tú dices, el día que yo salí a buscar al Señor, el día que yo encontré al Señor, te tengo una noticia, tú no saliste a encontrar al Señor, porque el Señor nunca estuvo perdido. Él te salió a buscar a ti y a mí, porque los perdidos éramos nosotros. ¿Alguien entiende esto aquí? Nosotros no fuimos lo suficientemente sabios como para leer la Biblia y entender lo que los demás no entienden. Mi tía tenía 2 doctorados y me decía a mí con 17 años, me abría la Biblia y me decía, explícame este libro que no lo entiendo. Y leía filosofía. Y leía un montón de cosas que cuando tú leías aquellos libracos, tú decías, ¿dónde esta mujer mete tanta información? Su hermano estudió una carrera en filología, habla ni se sabe cuántos idiomas, mi tío. Y cuando tú tratas de decirle, mira lo que la Biblia dice, no entiendo. Son inteligentes, pero son necios. Por una sencilla razón, no porque ellos quieran ser necios o porque ellos hayan querido ser necios. Son necios porque para lograr ser sabios, el que busca, el que es la sabiduría en persona, tiene que abrirnos los ojos, tiene que abrirnos los oídos y tiene que meterse dentro de nosotros y mover su espíritu. ¿Sabes lo que dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 6, justo antes de destruir la tierra por agua en la generación de Noé? ¿Alguien ha leído esa historia? Señores, lean la Biblia. A ver, déjenme ver las manos porque no, asumí que no la han leído. ¿Conocen la historia de Noé, el diluvio? El diluvio sí, el arca, todo eso. Bueno, dice la Biblia en Génesis 6, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y dice entonces que Dios vio a Noé y trajo el diluvio y guardó su generación. La palabra que está diciendo es que el Espíritu de Dios se había estado moviendo en el corazón de esa generación antes de traer el diluvio, demostrándoles que estaban perdidos y que estaban podridos, y ellos lo que hacían era apagar la luz, apagar la voz del Espíritu, decir no quiero. Por eso cuando esa generación con todos los que se han perdido se levanten en el día final, no podrán decirle a Dios, no sabíamos de ti, porque la voz interior de sus propias conciencias le va a decir, hello, ¿te acuerdas cuando mi espíritu se movió dentro de tu corazón? Y en lugar de despertar a la invitación para ser salvo, lo que hiciste fue negarlo. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. El apóstol Pablo, disculpen, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Y tú dices, ay, están describiendo a mi vecino. No, también te están describiendo a ti. Antes de que vinieras a Cristo, y están describiendo al religioso que trata con una Biblia en la mano de provocar esta vida, y es imposible. Y estaban describiendo al judío que hacía sacrificio y era imposible que se quitara el pecado del corazón. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, se apresuran a matar, siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar la paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. ¿Saben para qué fue dada la ley? No para que la cumplas, sino para que no tengas excusas. Y para que digas, todo el mundo es culpable delante de Dios, porque nadie pudo satisfacer las demandas de este Dios santo. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Si alguien entendió lo que yo acabo de leer, diga amén. Una vida con Cristo apasionante, única y exclusivamente, es cuando Él nos llevó a una relación con Él que nos trae esta convicción. Yo no era nadie para que Dios me salvara. No había nada en mí ni en mi ascendencia genealógica o biológica para que Dios me salvara.
¿Sabes? Cuando yo crecí escuchando que mi madre antes de que yo naciera me vio en un sueño revelado por Dios y que Dios de antemano le había dicho que yo creería en Él. En algún momento en mi niñez yo empecé a buscar la razón para que eso fuera realidad. ¿Será por la fe de ella? ¿La fe de mi bisabuela? Incipiente tal vez, pero fe. ¿Será porque Dios quería premiar las oraciones? ¿Será porque Dios vio en mí algo en el vientre de mi madre? No sé, un gen que tengo espiritual. Pero Dios entonces me lleva a su palabra y me hace ver esto postrado en una cama. Yo no vi nada en ti, no he visto nada en nadie. Hoy tienes vida y tienes vida eterna. Porque yo decidí amarte. Porque yo decidí poner mi gloria en ti. Porque cuando venga el siglo venidero, cuando todo esto termine, y los ponga delante de los ángeles, ustedes los juzgarán a ellos también. Y ustedes se levantarán como la familia de Dios para mostrar que los que no merecían tener nombre de salvos lo tendrán. Que los que no merecían ser lavados con la sangre de Jesucristo fueron lavados. Que los que eran tan malos como para bajar al infierno, Él bajó por nosotros. Y los que éramos tan malos para estar perdidos, subimos con Él a la presencia de Dios. Y ahora mismo estamos sentados con Él en los lugares celestiales en Cristo. Y cuando tú entiendes esta realidad de la vida cristiana, el resultado no puede ser la mediocridad de bostezar leyendo la Biblia. El resultado no puede ser la mediocridad de congregarte 2 domingos al mes. El resultado no puede ser la mediocridad de en lugar de entregar diezmos y ofrendas, dar limosna a la iglesia. Como si la iglesia fuera un grupo de miserables. Cuando Dios te revela esta verdad, el resultado no puede ser cristianos con los brazos cruzados, esperando que venga el fin del mundo. Cuando Dios te muestra que tu lugar es el infierno y ahora tienes el cielo. Que tu padre era el diablo y ahora tu padre es Dios. Y que no había nada en ti que te mereciera la salvación, pero Él te la quiso dar. El resultado y el tuyo tiene que ser amarlo con pasión y gastarnos para Él. Porque ¿quién era yo para que esta vida estuviera en mí? ¿Y quién eras tú para que la vida estuviera en ti? Y si mis palabras no te producen pasión, estás muerto y tienes que nacer de nuevo. Con todo y Biblia, con todo y años en la iglesia, con todo y tu aparato religioso bien ensamblado, te tienes que volver a nacer. Porque cuando tú naces a la verdad, el resultado es pasión. El resultado es pasión. Cuando yo tengo pequeñas temporada de bajar la marcha, el Espíritu Santo se levanta como un león dentro de mí y empieza a pelear. Y yo me empiezo a dar cuenta de la intranquilidad dentro de mí porque Él no quiere que su hijo esté dormido. Como tampoco quiere que tú lo estés. Pedro era un verdadero hijo desde que tuvo el encuentro con Jesús en la barca. Por eso Jesús le dijo, te haré pescador de hombres. Porque Jesús no puede llamar a nadie a servirle si primero ese no es hijo de Dios. Pero Pedro tenía que ser liberado por 3 años y medio de un corazón con una percepción equivocada, para que ya no dependiera más de él, sino que dependiera de Jesús. Para que no dependiera más de su tradición israelita o de su nombre de israelita, sino que dependiera de Jesús. Mira, olvídate de si tu abuela fue cristiana, si tus padres te trajeron de chiquito a la iglesia, olvídate si tienes una Biblia llena de polvo al lado de la cama, olvídate si me puedes recitar el Salmo 23, todo eso es basura. Si no es el resultado de un corazón que arde porque se le han abierto los ojos y se ha dado cuenta de que ahora deberías estar muerto quemándote en el infierno y tienes vida y un cielo y una eternidad garantizada para la gloria de Dios. Mi abuelo materno era un sacerdote del oscurantismo. Yo podía haber terminado como él. Y toda mi búsqueda espiritual haber derivado en esa búsqueda del satanismo. Pero Dios interrumpió la historia familiar para meterse en el camino de mi vida y decirme, tú no vas a ser un sacerdote de Satanás, tú vas a ser un sacerdote de Cristo. Tú no vas a terminar en el infierno, tú vas a terminar en el cielo. Señor, ¿qué viste en mí para hacerlo? Nada, me amó.
¿Y qué vio en ti? Nada, te amó. Pastor, ¿y por qué predicas así? Jonathan Edwards decía, el predicador que viendo la verdad no pone todo su corazón apasionado en predicarla, es como un padre que ve su casa quemarse con sus hijos adentro y con mucha desmotivación les dice, salgan, la casa se está quemando, hasta verlos morir dentro de ella. No, el padre que ve su casa ardiendo, decía Jonathan Edwards, con sus hijos dentro, correrá al fuego, se meterá a los gritos, los tomará en los brazos, saldrá salvándolo, porque no es posible que veas lo que Dios puede hacer contigo y no llenarse de pasión. Yo creo que hay muy buenos predicadores hoy con poca vida en sus labios. Por eso oro desde mi corazón que la vida vuelva a los púlpitos, que la verdad esté en la boca, pero que haya pasión en el corazón, que haya espíritu en el alma y que haya verdad en la boca. Voy a concluir. Pero si Dios me dio la responsabilidad y a ti la oportunidad de estar en este lugar, o no sé si a mí la oportunidad y a ti la responsabilidad, tienes que escuchar esto. Estar aquí no te salva. Si tu hábito es ir al internet para ver pornografía, tu corazón está perdido. Si tu corazón ahora mismo, mientras yo estoy hablando desde el corazón de Dios, está pensando en cómo conquistar a la próxima muchacha, estás camino al infierno. Si tu mentalidad está más en cómo triunfar financieramente que en vivir para la gloria de Dios, tu Dios es el dinero. Y no trabajamos, sí. Y no hacemos nada para producir también. Pero que todo eso sea el resultado, la añadidura, no el centro. Dime dónde está tu corazón. Y te diré quién es tu Dios. Y si hoy honestamente encuentras que tu corazón no está en Él. Y si hoy honestamente llegaste a este lugar esperando que Dios te tocara para sentir bonito. Y llegaste a este lugar queriendo recibir un milagro de Dios, que Él te lo puede dar. Él sanó 10 leprosos, solo uno regresó. Es decir, Él puede inclusive a los ingratos sanar. Pero hijos solamente los que dicen, yo no merezco esta vida. Sin embargo, Dios me la dio. No juguemos más a la religión. No pongamos la Biblia junto con los escritos de Confucio, la sabiduría de Buda y los dichos de Mahoma. Jesús no es una religión más. No hagamos un melting pot y una ensalada de creencias. Abrámosle el corazón a Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Y a menos que digas, yo no merecía esta vida y Dios me puso en ella por amor, Dios me puso en ella porque se amó a sí mismo y me amó a mí y Él determinó que Cristo me salvaría y ahora que yo estoy en esta vida me gastaré para ti. Iré al trabajo para que me paguen un salario, que pague las cuentas, pero allí seré lumbrera. Iré a la escuela de mis hijos, pero seré luz allí. Iré a cualquier centro comercial, pero brillará Cristo en mis acciones y en mis palabras. Me gastaré a tiempo y fuera de tiempo compartiendo a mi Señor, porque yo iba camino al infierno y ahora voy camino a casa, al cielo. El diablo era mi padre y ahora mi papá es el Rey de Reyes. Yo estaba muerto y ahora vivo. Yo estaba muerto y ahora vivo. Ponte de pie.